¿Qué tal amigos? Esto es De Mi Corazón a la Mesa, bienvenidos. El día de hoy tenemos uno de mis favoritos, lasaña a la boloñesa, así que no se lo pierdan, estoy segura que esta receta les va a encantar. Quédense hasta el final, ¡comenzamos! Vamos a comenzar preparando nuestra salsa. Para esto vamos a agregar a la licuadora jitomate. A cada uno de ellos les vamos a cortar el pedúnculo y los vamos a cortar en 4 trozos. También vamos a agregarle un cuarto de cebolla. Esta cebolla debe estar grande. Si no tienes una cebolla tan grande, agregarle la mitad de una cebolla mediana. Vamos a agregar un par de ajos, no tienen que estar picados como los que yo tengo aquí. Un par de hojitas de albahaca, las mías estaban congeladas, por eso se ven así. Una cucharadita de orégano y 2 o 3 ramitas pequeñas de tomillo. Para ayudar a nuestra licuadora le vamos a agregar una taza de agua purificada. Tendremos que licuar súper bien. En una cacerola vamos a poner a calentar unas 3 cucharadas de aceite de oliva. Y ya que esté caliente agregaremos nuestra salsa. En caso de ser necesario deberás colarla. Le agregaremos 1,5 cucharadas de sal. Vamos a integrar muy bien y vamos a esperar a que empiece a hervir. Ya que haya comenzado a hervir, vamos a moverlo y vamos a poner nuestro fuego a medio. Lo dejaremos tapado por aproximadamente 20-25 minutos para que se cocine. En lo que se cocina nuestra salsa, vamos a cortar nuestras verduras. Voy a comenzar cortando apio en julianas y después en dados bien pequeñitos. Miren, debe quedar súper finito. Igualmente con la zanahoria, vean, corté bastoncitos muy finitos para cortar daditos igualmente muy pequeñitos. Es muy importante que estos cuadritos queden bien pequeñitos, pues no queremos sentir los tropiezos de la verdura, sino únicamente sentir su sabor. También picaremos media cebolla en trozos bien finitos, del mismo tamaño que nuestra verdura. Aquí les aconsejo que si quieren ahorrar este trabajo, pueden ocupar su procesador de alimentos. Ya por último, vamos a filetear nuestras rebanadas de tocino y esto le va a dar un sabor exquisito a su salsa. En una cacerola vamos a poner a calentar aceite. Este es aceite de coco, pero pueden ocupar el aceite que gusten. Agregaremos el tocino y vamos a mover constantemente hasta que se fríe un poquito y suelte todo su sabor. Listo nuestro tocino, vamos a agregar la cebolla y vamos a mover constantemente. Debemos evitar que no se nos vaya a quemar ni el tocino ni la cebolla. Lo que queremos aquí es que empiecen a perfumar nuestro aceite. Vamos a saber que ya está listo cuando la cebolla esté transparente y empiece a oler súper rico. En ese caso agregaremos 2 ajos bien picaditos y debemos continuar moviendo constantemente a fin de evitar que los ajos se vayan a quemar. Es muy importante que los ajos no se nos vayan a quemar, pues si se empiezan a quemar empiezan a amargar un poquito. Después de un par de minutos después vamos a agregar nuestras verduras. El aceite ya estará súper perfumado y ahora lo que vamos a hacer es mover constantemente unos minutos para que nuestras verduras empiecen a cocinarse un poquito. También tomen el sabor del tocino, la cebolla y el ajo. Listas nuestras verduras, vamos a agregar la carne. Aquí estoy combinando carne de res y carne de cerdo.
pueden ocupar la carne que ustedes gusten, pero les recomiendo mucho combinarlas porque dan un sabor muy rico. Aquí debemos tener el fuego al máximo para evitar que la carne se nos vaya a desjugar. Vamos a salpimentarla a nuestro gusto. Hasta aquí no hemos puesto sal, pero ya una vez que tengamos la carne vamos a ponerle aproximadamente unas 2 cucharadas, yo creo que es suficiente. Cuando la carne pierde ese color rosita significa que ya está sellada, así que la vamos a dejar tapada a fuego medio por aproximadamente 5 minutos para que suelte todo su juguito. Para este punto la salsa ya llevará unos 20-25 minutos cocinándose. Así es que ahora vamos a probarla y si le hiciera falta un poco de sal, se la agregamos. Al mío le falta un poquito, así que se la voy a integrar. Y ya lo único que vamos a hacer es que vamos a agregarle una cucharada cafetera de azúcar. Esto es para darle ese toque de la salsa italiana para la pizza, boloñesa, canelones y la lasaña. Y también esto nos va a ayudar a quitarle el ácido al jitomate. Ya nada más lo dejamos tapado por aproximadamente 2 minutos y estará listo. Destapamos nuestra carne y ya está lista. Vean qué jugosita que nos quedó y esto es porque la dejamos tapado unos minutos. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a subir al fuego y vamos a agregarle nuestra salsa. Vamos a reservar un poco de salsa por si a la hora de estar armando nuestra lasaña nos hiciera falta. Vamos a mezclar muy bien para que todos los ingredientes se junten y bueno, vamos a dejar cocer unos 2 o 3 minutitos. La idea es que todos los sabores se integren. Le voy a agregar un poquito más de salsa porque lo veo medio seco. Pues integramos bien y aquí vamos a probarlo. La vamos a dejar a nuestro gusto. Si le hiciera falta sal, le ponemos un poquito más. La idea es que quede una salsa muy rica. Si tu salsa queda súper rica, tu lasaña va a quedar igualmente muy rica. La mía ya está lista. Así es que ahora la vamos a apartar del fuego y vamos a continuar con la pasta. Vamos a poner al fuego una cacerola con agua. Esta agua debe ser purificada y le vamos a agregar un trocito de cebolla, una cucharada de sal, 2 hojitas de laurel y una cucharadita de aceite de oliva. Una vez que haya soltado el hervor, vamos a bajar el fuego a medio y vamos a dejar hervir por aproximadamente 10 minutos para que tanto la cebolla como el laurel y el aceite de oliva suelten todo su sabor. Pasado este tiempo voy a agregar unas 15 láminas de lasaña y las voy a agregar únicamente unos 3 minutos. Este paso que estoy haciendo es opcional. Según las indicaciones del fabricante, estas láminas se pueden poner tal cual saliendo de la caja. Pero a mí me gusta hacerlo así, porque además de darle un sabor muy rico a la pasta, aprovecho para quitarle un poquito del almidón que trae. Pero como les digo, no deben de permanecer más de 3 minutos aquí. Nos vamos a dar cuenta que ya está listo porque la pasta ya se dobla. Ya son flexibles como vemos aquí. Y ya listas, las vamos a sacar a un bol con agua fría. Esto lo hacemos para detener la cocción. Si estás buscando recetas especiales como esta, aquí en los comentarios y en la cajita de descripción te voy a dejar una liga para que acudas a verlas. Estoy segura que te van a encantar. Vamos a ocupar un refractario. El mío es de aproximadamente 28 por 28 centímetros y lo primero que vamos a hacer es engrasarlo con un poquito de mantequilla. Les recomiendo que ocupen la mantequilla fría para que les sea más fácil untarla. Ya enmantequillado nuestro refractario, vamos a cubrir el fondo con la salsa para lasaña. Aquí hay que tratar de no poner carne.
Si quieren ser un poco más prácticas, pueden poner la pura salsa de la que reservamos y ya listo, vamos a poner nuestra primer capa de pasta. Si les pasa como a mí, que la forma de su refractario no ajusta con las medidas de su pasta, hay que aprovechar las láminas que vienen un poquito rasgadas, las cortamos y con ellas cubrimos los laterales de nuestro refractario. Cubrimos con una capa generosa de carne . Sobre la carne vamos a poner crema de vaca. A cada capa le vamos a poner aproximadamente unos 100 mililitros. Lista la crema, terminaremos esta primer capa espolvoreando queso para fundir. Yo le estoy poniendo queso Gouda, pero pueden sustituirlo con manchego o con cualquier otro queso que a ustedes les guste, pero lo importante es que el queso funda. Cubrimos nuestra primera capa con otra capa de pasta. Si la anterior capa se la puse de forma vertical, ahora se la pongo de forma horizontal. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a cubrir perfectamente con pasta. Sobre ella ponemos salsa. Nuevamente ponemos crema y encima de la crema volvemos a poner queso. Vamos a hacer 4 o 5 capas dependiendo lo que les dé el tamaño de su molde. Si te está gustando esta receta, por favor regálanos un like. Y si aún no te has suscrito al canal, no olvides suscribirte activando la campanita para recibir notificaciones de las próximas recetas. Esta receta es súper buena opción para alguna cena especial. Ahora que viene el 14 de febrero está perfecta para una cena romántica. ¿A poco no? Colocamos la última capa de pasta y le vamos a poner el poquito que nos quede de salsa. Igualmente, sin dejar de poner la crema y el queso rallado. Tapamos perfectamente nuestro refractario con papel de aluminio. Recuerden que la parte más brillosa del papel es la que va en contacto con los alimentos. Esta lasaña nos va a rendir para aproximadamente 10 a 12 personas. Lo llevaremos al horno precalentado a 200 grados centígrados y lo vamos a dejar ahí aproximadamente 35 minutos. Pasado este tiempo, vamos a retirar el papel aluminio de nuestro refractario y vamos a dejar unos 4 minutos más nuestra lasaña dentro del horno. Esto es para dorar todo el queso que se encuentra en la parte superior y darle ese toque tan bonito y distintivo de la lasaña. Si vieran qué rico huele aquí, miren qué bien se ve cómo se está empezando a dorar nuestro queso. Y pues ya está lista. Vean amigos, de verdad huele delicioso. Espero que la preparen, espero que esta receta les haya gustado. Gracias por estar hasta aquí y hasta la próxima.